argumentos. Hay un tercer argumento, y es el origen de las especies. Supongamos que se resuelve el problema del origen de la materia, que ya sabemos de dónde viene la materia. Y supongamos que se resuelve el problema del origen de la vida. Todavía nos queda otro problema, y es de dónde viene la diversidad de especies que existe sobre el planeta. Usted mira alrededor y usted ve de una manera fascinante el mundo animal y el mundo vegetal. Y ve cómo existen tantas especies de tantas formas. Uno está acostumbrado a ver las aves volar, a ver los peces en el mar, a ver los insectos, la maravilla de los insectos, y uno lo ve como normal. Pero científicamente uno tiene que preguntarse, ¿y de dónde vienen? O sea, esa diversidad, ok, ya sabemos, supongamos, de dónde viene la vida, se puede hacer la vida. Pero ¿cómo se logra tal diversidad de especies? La única respuesta posible, científicamente hablando, sin tomar en cuenta a Dios, es la teoría de la evolución. Y esta teoría va a afirmar que los organismos han evolucionado desde una pequeña célula hasta la mente humana. O sea, que un protozoario, o sea, un organismo formado por unas pocas células o por una sola célula, luego se hizo un organismo más grande, y después ya era un gusano, y el gusano era una lombriz, y la lombriz ya era una culebra, y la culebra un batracio, y que fue así, hasta que finalmente es un mono, y después un mono que se parece más a nosotros, y después el hombre. Esa es la teoría de la evolución. O sea, que ha ido evolucionando a través de billones de años de transformaciones. Esa explicación tiene alguna base real. Una de ellas es que cuando uno compara las especies, uno ve que tienen una arquitectura similar. Por ejemplo, cuando nos comparamos con las aves, con otros mamíferos, se ve que hay una estructura básica de cabeza, tronco y extremidades. O sea, y que eso va siendo cada vez más complejo hasta llegar a la forma del hombre. O sea, hay un camino posible para la evolución. Ahora, la pregunta es, ¿realmente evolucionan los seres vivos o más bien involucionan? Aquí viene otra ley, y es lo que se llama el principio de la entropía. Es lo mismo que la segunda ley de la termodinámica. Y este principio de la entropía afirma que en el universo las cosas se mueven del orden al desorden. Es decir, todo se está muriendo. Eso es lo que significa la ley de la entropía. Que en la naturaleza las cosas no van hacia arriba, evolucionando, sino que todo se está muriendo. Ustedes pueden ver eso todo alrededor. Todo lo que se ve se está deteriorando. O sea, no hay nada que esté aumentando en complejidad, en orden, sino perdiendo orden. Todo se mueve en el mundo del orden hacia el desorden. Entonces, si eso es así, ¿de dónde vino el impulso para evolucionar? Supongamos que la evolución es cierta. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino ese impulso en contra de la ley de la entropía para que se produjera la evolución? La única posibilidad, científicamente hablando, es que Dios sea el autor de las diversas especies, sea por creación o por evolución. Hay que decir que hay algunos científicos que creen en la evolución, pero son teístas. Ellos creen que así fue que Dios hizo el universo. Ellos dicen, sí, la evolución es cierta, pero evolución como el método que Dios utilizó para hacer las especies. Si usted quiere aceptar eso, pues acéptelo. Eso pues se podría creer, porque ya usted dice, ¿cómo esta pelota de aquí abajo llegó al segundo piso?
Usted dice, bueno, ahí está la escalera, pero eso no explica nada. El asunto es que llevó la pelota peldaño a peldaño hasta llegar al segundo piso. Entonces los evolucionistas teístas dicen Dios. O sea, Dios llevó. Recuerdo que una profesora que yo tenía en el bachillerato, ella era creyente, pero ella creía en la evolución. Entonces ella creía que a través de la evolución Dios había hecho las diversas especies. Lo que no puede probarse es la sola evolución como origen de las especies. De modo que el mundo que vemos tan diverso de formas y especies animales sugiere y es una evidencia de la existencia de Dios. Finalmente, el argumento final es el orden y designio, diseño que encontramos en la naturaleza. Un ejemplo de esto es el instinto de los insectos. Eso es realmente una maravilla. O sea, cuando usted puede estudiar las hormigas, esos seres tan pequeñitos, y ver cómo funciona el instinto de las hormigas, usted tiene que decir, bueno, Fernando, tú eres ingeniero de edificios grandes, pero hay una microingeniería para hacer una hormiga y que funcione. Ustedes se pueden imaginar cómo se hace un carro, pero cómo se hace una hormiga. Bueno, ahora están haciendo computadoras que son chip y cositas así, ¿verdad? Ya nos vamos acercando. De alguna manera el hombre tiene también la capacidad de crear. Yo he contado otras veces el experimento que se hizo con el panal de las abejas. Un científico hace 2 siglos estudió el grosor del panal de las abejas. Y ustedes saben, los ingenieros, que cuando ustedes van a hacer una estructura, ¿cómo es que se llama? Para medir el grosor que tiene que tener, porque dependiendo de lo que va, el peso que va a aguantar arriba, hay que hacerle las paredes. Y es un cálculo de ingeniería que si no se hace bien, se desploma el edificio. Eso es clave. Esa es la diferencia entre un ingeniero y uno que no lo es. Es un cálculo estructural. Entonces este científico se puso a hacer un cálculo integral y estructural de las paredes del panal de abeja. Él quería calcular si las abejas le habían dado el grosor necesario a las paredes del panal. ¿Qué le parece? Hizo su cálculo científico y llegó a la conclusión de que por fracciones de micras, micra es mucho menos que 1 milímetro, por fracciones de micra las abejas habían acertado y hacían el panal casi perfecto. ¿Qué les parece? ¿Cuánto alaban a Dios? Pero oigan más. Eso fue hace 2 siglos, pero en el siglo pasado otro científico coge los papeles y se pone a revisar con métodos más sofisticados de estudio. ¿Y sabe a la conclusión que llegó? Que el que se había equivocado había sido el científico. Y que las abejas hacen el panal perfecto, como diseñado por una computadora. Ahora usted va a decir, eso lo hizo la evolución. O sea, eso es algo así del azar. Es más fácil creer que Dios creó todo lo que existe. Lo mismo pasa con el diseño del cerebro humano, por poner el otro extremo de la naturaleza. El cerebro humano representa unos 10.000, yo creo que son billones de células que representa el cerebro humano. Pero ustedes se imaginan eso, hermano. Ustedes se imaginan lo que es este cerebrito que tenemos aquí. 10.000 millones de células. Eso es mucho más que si ustedes se imaginen todas las redes eléctricas de una ciudad o de un país. Entonces 10.000 millones de células funcionando de una manera prodigiosa
para dar como resultado lo que somos nosotros los seres humanos, con esa versatilidad, que tú ves que unos cantamos, unos pintamos, otros hacemos esto, unos son peloteros, otros son científicos, y todo viene de esa versatilidad del cerebro humano, que es realmente la gran diferencia en toda la naturaleza. Podemos nosotros decir que todos esos 10.000 millones de células son resultado del azar. No, es que eso está hecho con designio, con orden. Y es más fácil creer que eso es una obra de Dios. Los que niegan la existencia de Dios tienen que hablar de la madre naturaleza o atribuirle a la evolución alguna cualidad de que el creyente le atribuye a Dios. Algunos de los libros que leo sobre el funcionamiento del cerebro son autores que creen en la teoría de la evolución. Ellos parten de la evolución como una realidad. Entonces, como no creen en Dios, ellos tienen que decir la manera maravillosa como la evolución dirigió el proceso para que esto sucediera. Entonces hablan de la maravilla, del prodigio, y terminan atribuyéndole a la teoría de la evolución lo que nosotros le atribuimos a Dios, que hizo un mundo hermoso y perfecto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es un escape, y un escape que nos indica que no hay manera de evadir la realidad de que detrás del universo que vemos hay un ser que lo creó todo. Yo recuerdo cuando era un estudiante del bachillerato, uno de mis tutores, mentores, era un ingeniero que fue síndico de mi pueblo. Me tomó mucho cariño y era una persona con la que yo podía contar, pero él era ateo y yo era creyente. Y entonces yo recuerdo un día que tuvimos una conversación, una discusión. Me dice, pero ¿cómo que tú, una persona inteligente, de que cree en la existencia de Dios? A ver, pero demuéstrame a Dios. Y yo le digo, no, pero Dios está en todas partes. Y él me dice, pero ¿tú quieres decir que Dios está ahí en la hierba? Yo le dije, precisamente, mira, esas hierbas son una maravilla de la creación de Dios. Dios está en todas partes. El mundo que nos rodea confirma y sugiere la existencia de Dios. Un día algo parecido sucede entre una señora, una anciana y un ateo, un muchacho universitario, que parece que en la universidad le lavaron el cerebro. Entonces él llegó ahí a su pueblo y estaba hablando de que Dios no existe. Y la viejita lo escuchaba ahí con todos sus argumentos de que Dios no existe, la evolución, que la teoría de Oparín, que el Big Bang, toda esa teoría. Entonces la viejita se mete en el grupo y le coge el reloj y le dice, mire, ese reloj que usted tiene se hizo solo. Ese reloj se hizo solo, le dice la viejita. Dice, pero vieja, ¿cómo usted se le va a ocurrir eso? Mire, ese reloj es hecho por unos ingenieros suizos, es un reloj suizo, y para hacer ese reloj, usted no ve que ese reloj está hecho con sentido. Mire las manecillas, mire la que se yo qué de cuarzo, mire la forma, mire esto, eso no se puede haber hecho solo. Le dice la viejita, pero usted está diciendo que el hombre se hizo solo. Usted está diciendo que el ser humano apareció así sin que nadie lo designara. Usted es más tonto que yo. ¿Qué le dijo la viejita? Usted es más tonto que yo. ¿Quién hizo el reloj entonces? Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el bachillerato, que un día, después de estudiar la anatomía, yo me dije a mí mismo, pero esto es de Dios. O sea, la manera como está hecho el cuerpo humano, esto habla de Dios, me dije yo a mí mismo. Entonces Jacinto era uno de mis compañeros en el tercero del bachillerato, donde antes se daba la anatomía. Yo no sé si la han cambiado de lugar. Y yo le digo a Jacinto, Jacinto, ¿tú encontraste a Dios en el libro de anatomía?
Él me dijo, Duncan, tú siempre estás metiendo la religión donde no va. ¿Y qué tiene que ver la anatomía con la existencia de Dios? Yo le dije, Jacinto, cuando tú viste cómo está construido el oído humano, la cadena de huesecillos y cómo eso, ¿no se te ocurrió pensar que eso era obra de Dios? Ese testimonio impactó tanto a Jacinto, mi amigo, que él decidió estudiar teología y hoy es un sacerdote de la iglesia episcopal. Y un día, después que yo era sacerdote, me dijo, Duncan, mira, mi experiencia comenzó ese día que estábamos ahí en el bachillerato, que tú me dijiste eso. Me quedé pensando y mira lo que ha pasado. Yo estoy completamente entregado a esta causa. De modo entonces que tenemos sí fuertes razones